Cuando nos proponemos alcanzar un fin determinado, es necesario establecer hábitos que nos permitan lograr ese objetivo, ¿verdad? Los hábitos pueden ser esa llave de cambio que nos lleve a cumplir metas y a tener una mejor calidad de vida. De ahí nos surgen algunas preguntas. Bueno, ¿qué es un hábito? ¿Cómo podemos establecerlo en nuestra vida? ¿Hay hábitos buenos? ¿Hay hábitos malos? ¿O no? Para respondernos esto y mucho más está con nosotros Alan Loría. Alan es instructor y coach corporativo, especialista en habilidades críticas no técnicas y máster en programación neurolingüística. Casi nada. Casi nada. ¿Cómo estás, Alan? ¿Bien? Todo bien, Randall, ¿cómo estás? Saludos, un placer verte. Empecemos por lo básico, que es un hábito y cómo podemos, digamos, entenderlo o definirlo de una forma sencilla. Un hábito es, vamos a ver, es una conducta, ¿verdad? Que se repite. Entonces, la repetición va formando, digamos, la costumbre, y esa costumbre termina siendo un hábito. Entonces, al final, un hábito es una conducta que se repite en el tiempo muchas veces y termina formándose ese hábito. ¿Y es algo aprendido? Por lo general, muchos hábitos son aprendidos, ¿verdad? Porque hacemos modelaje de familia, ¿verdad? Hacemos modelaje de papá, de mamá, ¿verdad? De los hermanos. Hay algunos hábitos aprendidos, la mayoría son aprendidos. Otros, nosotros mismos vamos descubriéndolos o vamos instalándolos en nuestra vida. ¿Y cuál es la diferencia entre un hábito y una conducta? Básicamente, una conducta puede ser una acción del momento y única. Un hábito, como te decía, es la repetición de esa conducta en el tiempo, porque ya entendí que me es divertido, que es más satisfactorio, que es relajante. Por ejemplo, tomar café en las tardes puede ser una conducta aislada. Yo me tomo una taza de café una vez perdida, o me tomo una taza de café todos los días a la misma hora, ya eso es un hábito. Ok, vamos a colocarles un gráfico que Alitan nos suministró, porque quiero hacer énfasis en esta parte de la repetición, que es necesaria para instaurar un hábito. Ahí tenés una curva, tal vez, chiquillos, si alguno nos acerca un monitor para que Alan pueda verlo. Bueno, aquí lo tenés también. Explícanos. Eso básicamente es muy simple. Tenemos dos líneas, resultados, que es lo que queremos obtener todos, y el tiempo, en el tiempo donde vamos haciendo ese hábito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos imaginamos que, por ejemplo, entrar al gimnasio, vamos a obtener resultados rápido. Entonces, queremos que nuestros resultados, nuestros hábitos sean una línea recta, o nuestras conductas en una línea recta. Sin embargo, cuando hablamos de hábitos, pasa esto que se llama la curva del potencial, que generalmente no vemos resultados tan rápidamente. Entonces nos desmotivamos, no volvemos al gimnasio, dejamos de correr, o algunas otras cosas, pero es porque en esta curva que están viendo en pantalla, hay una parte donde usted no ve resultados de forma inmediata y usted tiende a desmotivarse. Pero usted tiene que seguir y seguir y seguir y seguir hasta que ya empieza a ver los resultados. ¿Y siempre pasa así con todas las cosas? Generalmente pasa así porque, vamos a ver, vos querés controlar tu peso. Entonces empezás a hacer cambios alimenticios y no siempre vas a perder lo que querés perder en línea recta. Lo que te imaginas que vas a perder, lo vas a perder en el tiempo que vos querés, sino que tenés que dar más chance en el tiempo para que ese resultado se dé. Bueno, es que me parece fundamental entender esto. Ahora ustedes hablaban de correr maratones. ¿Cómo se corre una maratón? ¿Cómo se prepara uno para una maratón? Muchos meses antes. Entonces, pasa que usted empieza primero a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros y va subiendo hasta lograr completar la maratón, los 42 kilómetros. 42. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. Hay una parte donde usted dice, yo no lo voy a lograr. Yo estoy llegando sin aire. Yo no estoy pudiendo terminar los 10 kilómetros, los 24 kilómetros, los 21 kilómetros. Pero en el tiempo, la acumulación, la repetición, la acumulación de la actividad va creando ese colchón que te va a permitir alcanzar esa meta. En este caso, podemos hablarlo igual con los hábitos. Vos vas poco a poco. En algún momento vas a creer y vas a pensar que no avanzás, pero realmente es ahí donde usted no puede soltar. Ahí se tiene que seguir y seguir. Sí, es que me parece fundamental conocer esto de la curva del potencial, porque uno podría entender que los resultados no se van a dar tan rápido como yo quiero, y entonces eso me hace decir, bueno, voy a tener paciencia, voy a seguir, porque la repetición es básica en esto, y en algún momento esos resultados van a llegar. Recordad que la repetición es la madre de la maestría. Entonces, tanto los hábitos se vayan repitiendo, las veces que usted sea necesario, vas a llegar a esa curva de potencial alta. Ok, vamos a ver otra pantalla con el ciclo de los hábitos, porque quiero que nos expliques qué es esto del ciclo de los hábitos, que son ¿qué? Como etapas. Sí, básicamente eso es como, generalmente dice Charles Duhigg, que es un autor, que se construye, por ejemplo, la conducta humana. Entonces tenemos lo que podemos ver ahí, que es la señal. Entonces, ¿qué es la señal? Tengo hambre. Después tenemos lo que es el anhelo. Entonces, tengo hambre, ¿qué anhelo?
Comer. Comer. Después de ahí busco la respuesta o la conducta. Eso es lo que vamos a ir a comer. Y después viene la recompensa. ¿Cuál es? Estoy lleno. Ya se me quitó el hambre. La satisfacción. Y eso vuelve otra vez. Entonces, es importantísimo reconocer cuáles son esas señales y cuáles son esos anhelos. Entenderlos de dónde salen para empezar a buscar la respuesta correcta. Porque ahí es donde nosotros tal vez fallamos en la respuesta que le damos a esas señales, a esos anhelos. Entonces, si yo tengo la señal, por ejemplo, de que me estoy quedando sin aire, que salgo a caminar y me falta el aire, o me siento que, como decimos popularmente, estoy muy tieso, ¿verdad? Que ya no tengo la misma flexibilidad. Esa es la señal, tengo que hacer algo. ¿El anhelo cuál es? Pues obviamente recuperar esa flexibilidad, recuperar ese aire para caminar. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Y aquí está la clave, Randall. Nosotros tenemos que entender y conocernos muy bien. Si a mí me sirve como respuesta ir al gimnasio, o me sirve meterme a un grupo de bailes, ¿verdad? En las noches, o me sirve, por ejemplo, solo salir a caminar. Y ahí empiezo yo a preguntarme, ¿con qué me siento más afín? No necesariamente tengo que ir al gimnasio, aunque la cultura me lleve a ir al gimnasio. Probablemente lo mío sea ir a caminar con el perro todas las noches. O ir a hacer eso que le llaman esos bailes en los salones comunales en las noches. Zumba. Zumba, ok. Ir a hacer zumba en las noches. Entonces, si esa es mi forma de responder, que es muy importante aquí, Randall, ver que la respuesta a mí me guste, para que logre ser una recompensa realmente atractiva. Justamente a eso quería ir. Y es, a ver, ¿cómo te lo planteo? Uno a veces tiene objetivos o se plantea objetivos que en realidad no le gustan a uno, sino que los hace o por complacer a alguien, o porque el grupo me lleva, o porque está de moda. Y entonces, pero no es en realidad algo que surja de mi corazón. Qué difícil es cumplir algo que en realidad a mí no me gusta, y qué difícil que es trabajar en algo que en realidad a mí no me gusta, y qué diferente que es cuando ese proceso te provoca disfrute. Claro, aquí es importantísimo dos cosas. Número uno, entender el por qué a mí no me gusta. O sea, ¿qué es lo que me está provocando el rechazo, la resistencia a hacer eso? Podría ser la forma, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede ser que alguien diga, a mí no me gusta hacer ejercicio, pero es porque no ha encontrado el ejercicio que le guste. O sea, no ha explorado el ejercicio. Entonces, lo primero que te recetan es, vaya al gimnasio. Es que a mí no me gustan los gimnasios. Y te pongo algo adicional. Puede ser que en la oficina haya un grupo de compañeros que digan, hey, no, Randall, vamos al gym, y entonces ahí nos acompañamos entre todos. Pongámonos en moda, vamos a andar en bicicleta. Exactamente. Bueno, a mí andar en bicicleta no me gusta, o sea, no me parece útil. Entonces, si yo entiendo que a mí no me gusta, no debería, en primera instancia, pues aceptar la invitación y sí empezar a buscar realmente cuál es la actividad física que a mí me interesa y que me es útil para mí, entendiendo cuál es la utilidad de la actividad física. Obviamente, aquí lo he explicado ampliamente, es crear, pues obviamente, un estado de salud óptimo. Entonces, si yo tengo claro cuál es la finalidad de la actividad que yo voy a hacer, recuperar mi salud, tener una mejor salud, en nada más lo que tengo que empezar a hacer es a buscar el cómo. Pero sí está claro entonces que tiene que ser algo que a mí me provoque gusto. Totalmente. O sea, no puede ser algo obligado, ni impuesto, ni porque el grupo de la oficina quiere que vayamos y entonces yo voy ahí. De entrada puede ser que no te guste la idea. Estamos claros que puede ser que no me interese la idea. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Entender cuál es el beneficio de hacer esa actividad, buscar el beneficio. Cuando yo le busco el beneficio, ahí sí empiezo a ver cómo lo hago. Una pregunta que planteábamos al inicio, ¿hay hábitos buenos y hábitos malos? A mí no me gusta catalogarlos en buenos o malos. Yo les diría que son útiles o poco útiles. Me explico. De pronto, para mí, llegar a mi casa a las 5 de la tarde del trabajo y jugar una hora de videojuegos con una consola X sea un buen hábito, porque me logra relajar, desestresar. Para otra persona, jugar videojuegos puede ser un mal hábito, porque considere que está perdiendo el tiempo. Entonces, va mucho en fin de la utilidad que usted le dé a ese hábito. Otro ejemplo, yo puedo llegar perfectamente a mi casa a las 5 de la tarde y a recostarme media hora. Y alguien podría pensar, no sea tan vagabundo, levántese, ¿cómo se va a llegar a acostar? Para mí esa media hora es básica para poder descansar y relajarme al llegar a la casa. O tomarme un café. Alguien puede decir, ¿cómo se va a sentar usted a tomarse un café llegando a la casa? A mí me gusta. Entonces, más que buenos o malos, yo le buscaría si ese hábito es útil o no útil para mi vida en este momento. Ok, si yo descubro que es un hábito que no es útil para mi vida en ese momento, ¿se puede modificar? Totalmente. Los hábitos se pueden modificar, claro, obviamente no se va a hacer de la noche a la mañana, porque como hablamos, es una conducta repetida en el tiempo, y desinstalarla también puede ser algo de tiempo, ¿verdad? Lo que tengo que empezar a buscar es la forma de cómo hacer de ese hábito poco útil algo también poco atractivo. Empezar a buscarle, que más adelante podemos conversarlo.
Vamos a hacerlo así. ¿Cuál dirías vos que es el elemento clave para desarrollar los hábitos que sí queremos y que consideramos que son útiles entonces? Para mí el elemento clave es el propósito. Es el tener claro qué quiero yo en X área de mi vida. Por ejemplo, a nivel profesional. ¿Qué busco yo a futuro, a mediano o largo plazo? Bueno, busco una mejor estabilidad laboral, busco un mejor ingreso económico, busco mayor reconocimiento. Entonces, a partir de tener claro qué es lo que yo quiero a mi futuro, empiezo a buscar cuáles son las conductas, hábitos que me pueden llevar a conseguir eso. No podemos poner, como dicen en el pueblo, los bueyes adelante de la carreta, ¿verdad? Primero tengo que tener claro qué es lo que yo quiero, cuándo lo quiero y para qué lo quiero. Y después empezar a ver cuáles son las acciones, hábitos, conductas que me van a llevar a mí a ese resultado. Ok, la pregunta que se desprende de eso es ¿por dónde empiezo cuando quiero construir un hábito útil? Y ahí hay otra pantalla que nos va a ayudar a entender esto, porque hay 4 pasos que Alan ha descrito o ha definido como importantes para lograrlo. Mientras nos la ponen, vamos, el primero es hacerlo obvio. Hacerlo obvio. Es interesantísimo cuando yo quiero construir un hábito, es hacerlo, bueno, ahí está, creo que están mostrándola, hacerlo obvio. Entonces, cuando hablamos de hacerlo obvio, es hacerlo realmente que esté presente todos los días en nuestra vida, la forma de cómo poder instalar ese hábito. Entonces, empiezo otra vez de nuevo a responderme para qué lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer, qué es lo que yo voy a alcanzar con este hábito. Ese es lo más importante de hacerlo obvio. El segundo que está es hacerlo atractivo. Por ejemplo, volvemos al ejemplo correr. Yo quiero ir a correr, entonces quiero empezar a correr. Entonces, ¿cómo lo hago atractivo? Me compro unas muy buenas tenis, ¿verdad? Me compro un equipo realmente útil para poder ir a correr. Entonces ya tengo un aliciente, lo tengo atractivo. Otra cosa que puedo hacer perfectamente es comprarme también una buena pantaloneta. Empezar corriendo, por ejemplo, solo 10 minutos. 10 minutos lo hago atractivo. ¿Por qué? Porque no me quita mucho tiempo, no estoy acostumbrado. 10 minutos, voy y vengo, listo. Es una forma de hacerlo atractivo. El cuarto paso es hacerlo sencillo. Hacerlo sencillo, ¿a qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo voy a salir a correr y sé que tal vez de pronto correr no es algo así como que me quiera levantar hoy a las 5 de la mañana con ese frío y todo esto, ¿qué hago la noche anterior? Básicamente lo que puedo hacer es dejar las tenis listas, dejar la ropa lista, dejar todo preparado para poder hacerlo más sencillo. Entonces, cuando yo me levanto, inclusive yo conozco gente que ya duerme, por ejemplo, con la pantaloneta para correr. Entonces, ¿están listos de una? Sí, ya están listos. Se levantaron a las 5 de la mañana, ya estoy con la pantaloneta puesta, estoy con la camiseta puesta, tengo las tenis afuera en la puerta, o los pongo ahí a medio camino para atravesarme con las tenis, me levanto, me las pongo y me voy. Y me voy 10, 15 minutos si es que estoy iniciando para hacerlo más atractivo el asunto, ¿verdad? Y lo otro es hacerlo satisfactorio. Y esto es súper importante porque volvemos al tema de la recompensa. Entonces, ¿cómo lo hago satisfactorio? Te doy otro ejemplo. Yo quiero, o soy fanático de una serie en esas streaming que están dando ahora, por ejemplo. Y yo estoy, pero que no me quiero perder un episodio de esta serie. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Asocio la recompensa, la satisfacción de ver esa serie con haber cumplido el hábito. Entonces, antes de ver esa serie, yo tuve que haberme leído las 2 o 3 páginas que yo me propuse por día de ese libro. Si yo no me leo las 2 o 3 páginas de ese libro, entonces no me siento a ver la serie. Hasta que yo me siente a ver, hasta que yo me lea las 3 páginas, me siento a ver la serie. ¿Sabes qué? Digamos, en mi época de corredor, ¿sabes qué me servía a mí muchísimo? Y no sé si le servirá a otra gente, pero inscribirme en competencias me servía, porque entonces ya tenía una meta clara, que tenía fecha. Un deadline, tenías una línea. Exactamente, ya yo sé, bueno, tal fecha tengo que estar listo para esta. Sí, vas contra tiempo. Exactamente, sí. Y entonces era como un aliciente y al mismo tiempo me autoobligaba, digamos, de alguna forma, si cabe el término, a poder cumplir ese objetivo, porque para mí era importante, ¿verdad? Digo, no perder la inscripción. Era una meta que además me había propuesto, que me hacía sentir mal si no la cumplía. Claro. A mí me pasó igual. Yo en mi época de corredor, hace tantos años atrás, yo matriculaba o inscribía 3 carreras seguidas. Y yo ponía las fechas y yo decía, yo no quiero terminar mal la carrera. Entonces, ¿qué me obligaba? Me obligaba a ir a entrenar. Pero entonces, la satisfacción que yo quería recibir, ¿verdad? Hacerlo satisfactorio era, yo quiero terminar la carrera bien. Entonces, si yo quiero terminar la carrera bien, ¿qué tengo que hacer? Ir a entrenar, por darte un ejemplo. Ok. ¿Existe un promedio de tiempo que necesitemos para establecer un hábito en nuestra vida? Es que he escuchado tantas veces. Eso es una excelente pregunta. 22 días he escuchado. 21 días, que 3 meses.
Al final no existe un tiempo delimitado. Yo sé que hay mucha teoría y hay libros que inclusive recomiendan X cantidad de días de tiempo. Yo esto lo ataría a la frecuencia. Porque de nada me sirve a mí, por ejemplo, matricular un año de gimnasio si nunca voy. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito frecuencia. Más que contar 21 días, necesito ir todos los días, hasta que el hábito se haga. Hay una recomendación muy válida aquí, Randall, que es que si usted empieza con un hábito del gimnasio o lo que sea, usted no puede dejar pasar 2 días sin hacer ese hábito, esa conducta. Porque ahí sí empieza el nivel de interés a bajar. 2 días es lo máximo que usted puede dejar de no hacer. Ok, a ver, yo comienzo todo foforón, ¿verdad? Voy el primer día, voy el segundo, ya el tercero ya no voy porque ya inventé una excusa o no pude o lo que sea. Ya ahí comienza a decaer. Como a decaer el asunto. Puedes eventualmente, porque todos tenemos situaciones, ¿verdad? Que puede pasar, exactamente, no sé, sí. Un accidente, un atraso, lo que sea. Puede ser que yo no vaya un día, puede ser que yo no vaya 2 días por X motivos, pero el tercer día sí o sí tengo que ir o tengo que leer o tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Porque si no, ahí sí empiezo a soltar. Pero en definitiva no hay un tiempo determinado que usted me diga, los 21 días se instaló el hábito, no necesariamente. Puede ser que se instale la rutina, se empiece a hacer presente, pero para que ya esté el hábito totalmente consolidado, no son 21 días, son meses. ¿Y cómo esta constancia de la cual estás hablando, qué es lo que pasa en el cerebro cuando eso ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Te voy a hacer un ejemplo tal vez muy, muy fácil. Imagínate una zona verde, un zacatal a media altura. Vos tenés que pasar por ahí la primera vez. Entonces pasás por ahí la primera vez, el zacate se baja, pero se vuelve a levantar. El segundo día pasa lo mismo, el tercer día pasa lo mismo, hasta que ya pasan 2, 3, 4 meses y vos tenés ese trillo hecho y ya no hay zacate. Entonces en el cerebro pasa exactamente lo mismo. A medida que vayamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, neuronalmente vamos haciendo digamos como un trillo neuronal, donde ya la conducta y el hábito es más fácil pasar por ahí. Ya es más fácil levantarme, ya es más fácil tomarle el libro, ya es más fácil estudiar todos los días, ya es más fácil escribir un libro, ya es más fácil todo. Sí, pero la repetición. Entonces, ¿qué pasa si dejas de pasar por ese trillo? El zacate vuelve a crecer. Entonces, al final del día, lo que tenemos que hacer es constancia. Como les decía, no pueden pasar 2 días sin que usted haga esa acción que quiere hacer. Está súper claro el ejemplo del... Sí, es el trillo. Zacatal. Vaya pasando por ahí. Es totalmente, y creo que todos lo hemos visto en algún momento de nuestra vida. A ver, estamos en junio, mitad de año, ¿verdad? Y decimos al principio que sí, que generalmente uno en diciembre, pues hace su listita de cosas que quiere lograr en el año. Ya hemos aprendido que es bueno hacer una lista, ¿verdad? Que no sea muy grande porque terminamos no cumpliendo nada. Si yo a esta fecha no he logrado algunas de las cosas, todavía puedo hacerlo. Digo, quedan 6 meses todavía. Por ahí empecemos. Todavía tiene 6 meses. Porque uno lo podría ver, hijo de puchis, he pasado 6 meses y no lo he hecho. Pero me quedan 6 meses. Te quedan 6 meses. Yo le diría, cuestiónese por qué no lo ha hecho. O sea, realmente, ¿por qué usted no ha dado ese paso? Pueden haber factores económicos, factores de tiempo, y excusas siempre hay, honestamente. Y yo le diría a la gente, realmente cuando usted quiere hacer algo, dígame si usted no se levanta y lo hace. Cuando usted está convencido de que usted quiere hacer eso, usted no va y lo hace. Uno lo hace. Y hay ejemplos en la vida de cada uno de nosotros donde la acción y la determinación es fundamental en esto. ¿Qué pasa muchas veces y esto va muy ligado con el tema de motivación? A final de año estamos en un proceso de, ¿cómo dijera? Un estado mental, ¿verdad? De felicidad. De felicidad, de que todo es posible. Además, recordemos que para los seres humanos los inicios son muy prometedores, muy esperanzadores. Por eso es que decimos que el lunes, por eso es que decimos que el 1 del mes, por eso es que decimos que año nuevo, porque siempre asociamos la capacidad de hacer con la fecha. Entonces, la motivación es un arma de doble filo. Con el tema de los hábitos pasa algo, y aquí podemos verlo así. Podemos decir que hay un boom de motivación. ¿Okay? ¿Qué pasa con este boom de motivación? Te doy otro ejemplo muy fácil. Vos has encendido una parrilla. Una parrilla, sí, de carne asada. Sí. ¿Okay? Te dan un fósforo. ¿Okay? Si vos no acomodas bien el carbón, no acomodas bien el periódico, lo que vos vayas a usar, ese fósforo probablemente no lo encendés. Si lográs encenderlo, ¿verdad? Con un fósforo o 2 fósforos, digamos que el fósforo es la motivación, es la chispa que inicia el fuego. Pero tenés que tener preparado, ¿qué? El carbón, el periódico, la parrilla, todo bien seco, para que la parrilla realmente se levante y alce en fuego. La motivación es igual. La motivación va a ser ese fósforo que enciende o que pretende encender la parrilla. Pero si no tenemos listo y preparado el resto de la parrilla, no va a encender.
Ok, te entiendo. Alan, ¿y es válido lo que decíamos al principio, cuando estábamos conversando allá los cuatro, que uno a veces se propone cosas y luego en el camino se da cuenta, es que yo en realidad no quiero esto? Es válido. Es válido. ¿Y es válido echar a patada? Claro que es válido. No, esto lo voy a reemplazar por otra cosa. No, Randall, es súper válido porque al final del día, el que está viviendo tu vida sos vos. Entonces, si usted no quiere, o sea, quiero estudiar mandarín, por ejemplo, a principio de año. Y en mayo digo, ¿para qué estudio mandarín? Entonces reconecto. Yo realmente en este momento no necesito estudiar mandarín, en este momento. Puede ser que en el futuro sí. Entonces, ¿puedo echar para atrás? Perfectamente puedo echar para atrás. Entonces aquí el punto sería repasar por qué estoy planteándome esas metas, ¿verdad? Si son al calor de una emoción o realmente son razonadas. Ok, pero no es un síntoma de que soy, ¿verdad?, un mediocre, No, digo, no necesariamente. o que no. A ver, la gente tiende a asociar esto con fracaso, con ser mediocre, con no ser disciplinado. Pero si al final del día usted realmente siente que eso no es lo que usted quiere hacer, entonces está bien. Okay. O sea, yo no tengo por qué andarle justificando a la gente lo que yo hago o dejo de hacer. Okay. Si yo soy yo el que vivo con yo. Eso es importantísimo. Carolina planteaba algo que me llama mucho la atención, y es que dice que ella dejó de hacer, no sé si lo viste, que ella dejó de plantearse metas porque se sentía un poco estresada, digamos, o presionada a cumplirlas. Y que entonces ahora su política es dejar que la vida fluya. Ajá. Y que la vida le vaya presentando las cosas y ella decide si las quiere tomar o no las quiere tomar. ¿Eso es una buena política de vida? Me metes en un compromiso con Carolina. No, decí lo que vos pensás, porque es yo creo que uno debe opinión. tener metas a mediano, largo y corto plazo. O sea, yo creo que es importante saber para dónde vamos. O sea, un barco necesita saber cuál va a ser su puerto. Y desde ahí yo ocupo saber qué es lo que yo quiero en mi vida. Probablemente Carolina tiene muy claro cuál es la calidad de vida que ella quiere tener. Y de pronto, las metas que se ha planteado no las ha analizado en frío, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? Carolina o cualquier persona puede decir, bueno, yo quiero correr una maratón en 6 meses. ¿Es eso real? ¿Es eso realmente objetivo? Sí, claro, yo he visto gente que habla así, pero ¿usted cree que usted lo puede hacer con su tipo de vida? ¿Sí o no? Ahora, dejarlo así, que la vida fluya, que es una tendencia que existe ahora mucho, ¿verdad? Hacer que las cosas fluyan, pues tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque si al final del día usted no tiene claro cuáles son sus metas del día o cuáles son sus propósitos del día, pues vas a terminar de pronto con un vacío, ¿verdad? De que no fue un día útil, que no fue un día muy productivo, que cómo se me fue el día y no hice nada. Entonces, yo le diría que haya un equilibrio. Metas, sí tiene que tener uno, ¿verdad? A corto, a mediano y largo plazo, pero bien pensadas, bien estructuradas, hasta bien planificadas en el tiempo. ¿Cuánto es lo máximo? ¿Cuántas son las máximas que vos recomendás? Metas. ¿Sí? Eso es muy personal. Yo te voy a decir de mi experiencia. Yo voy 3 metas. 3 metas por trimestre. Okay. O sea, 3 metas. Cada trimestre, 3 metas pequeñas. Leer mi libro, correr, aprender un idioma o empezar a estudiar algo. Cada por trimestres me las voy colocando. Entonces yo voy midiéndome por trimestre. ¿Y por qué por trimestres? ¿Es porque a usted funciona? A mí me funciona por trimestre. Porque entonces tengo el deadline más cerca. Okay. Entonces voy, la línea de tiempo más cerca. Entonces voy trabajando más rápido. Ok, pero podría ser que podría ser al año, 6 meses. Semestral, al año, como vos quieras. Por eso te digo, hay metas a corto, mediano y largo plazo. Ok, Cintia Vargas te hace una buena pregunta. Dice, ¿para crear un hábito tiene que hacerse todos los días a la misma hora o no es necesario que sea a la misma hora? Va a ayudar que sea a la misma hora porque eso programa el cerebro que ya es la hora de, ¿verdad? Eso es un bueno. Ahora, necesario, yo considero que no. Te voy a dar un ejemplo que yo hago. Yo, honestamente, y en ejercicio de honestidad, no soy muy amante del deporte. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, ahora estoy haciendo una rutina de 100 lagartijas por día o 100 push-ups por día. Como no tengo la competencia de hacerlos de una sola vez, lo que hago es que reparto 10 hasta completar las 100 en el día. Entonces, ¿qué es lo que hago? 10 en la mañana o 20 antes de bañarme, a media mañana hago otras 10, bueno, por allá hago otras 10, por allá hago otras 20, hasta cumplir el día con las 100. No me acuesto o no veo esa serie de Netflix, sino completo las 100, pero la reparto en el día. Entonces, cada quien tiene que ir buscando la forma en cómo le es más útil crear el hábito, ¿verdad? Ok, vamos ya para ir cerrando, Alan. Algo que mencionaste hace un ratito y es cómo elimino un hábito que no me gusta o que creo que no es saludable o que no es útil y ahí tenés 4 pasos. Ok, igual. muy fácil. Por ejemplo,
Hacerlo invisible. Si yo quiero eliminar el hábito de ver televisión en las noches porque me acuesto muy tarde, y esto es muy radical, saca el tele del cuarto. Okay. Esconda el control remoto. Quítale las baterías del control remoto. Entonces, que se le haga realmente difícil, ¿verdad? Trate de odiar eso. Poco atractivo, dice ahí. Bueno, igual, si yo tengo el hábito, por ejemplo, de comer mucha comida chatarra, entonces, ¿cómo lo hago poco atractivo? Empiezo a investigar cómo esa comida chatarra puede estar afectando mi cuerpo. Empiezo a ver estudios sobre cómo comer saludablemente. Empiezo a descalificar ese hábito. Hacerlo difícil, esto es muy interesante. Paso por la Uruca todas las tardes, ese olor a galletas, ¿verdad? Que me hace dar vuelta en U y a comprarme 1 kilo de galletas. ¿Qué hago? Me voy por otra ruta. Okay. Totalmente. Entonces, esa es la forma de hacerlo difícil, el hábito. Y el otro, que es hacerlo poco insatisfactorio, y este es muy fácil. Yo creo mucho en hacerlo público y manifiesto. Entonces, yo voy a dejar de fumar a partir de tal fecha. Okay. Entonces, Randall, usted me va a ayudar a mí, que si me ve fumando, usted me va a mí a llamar la atención o a hacer algo. Ahora que las redes sociales están muy de moda, voy a postearlo en redes sociales. A partir de hoy dejo de comer comida chatarra, público y manifiesto. En el momento en que yo lo haga, va a ser poco satisfactorio porque la gente me va a recordar, mira, no es cierto que vos ibas a dejar de fumar. Entonces ya la satisfacción va a ir bajando. Entonces ya se vuelve poco atractivo hacerlo otra vez. Ok. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Crear hábitos o eliminar hábitos? Con lo que estamos hablando ahora de hacerlo poco atractivo, de hacerlo atractivo, creo que las dos formas pueden ser igual de retadoras. No hablaría de difícil o fácil, sino retador. Y va muy de la mano, insisto mucho, con el tema de para qué quiero hacer ese hábito. ¿Cuál es el fondo de ese hábito? Y creo que es importantísimo plantearme esa pregunta. ¿Para qué quiero yo adquirir ese hábito o para qué quiero dejarlo? Entonces, al final no es tanto lo difícil o no, sino el contenido, el sentido de ese hábito. O dejar de hacer ese hábito. Ok, Carlos Corrales nos escribe algo que voy a leer tal cual porque siento que mucha gente podría verse identificada. Claro. Dice, desde que yo me pasé a vivir a Escazú ha sido literalmente difícil retomar el salir a correr. Siempre encuentro una excusa. Que el frío, que el terreno no es para nada plano, etc. Y eso hasta ansiedad me ha generado porque pasa el tiempo y siempre digo, mañana salgo a correr y no pasa nada. ¿Cómo eliminamos eso? A ver, yo pienso que hay dos cosas. O dejo de pensar en salir a correr y digo que ya no voy a correr más, o dejo de sentir ansiedad por... O dejo de tener excusas. Exactamente. O dejo de buscar excusas. Sí. A ver, yo le diría a Carlos, y le digo a Carlos que haga esto a partir de hoy, no mañana, hoy, de una vez. Salga a correr 5 minutos nada más. Yo sé que va a sonar hasta ridículo. Póngase las tenis, la ropa y todo, solo salga 5 minutos. Alrededor de su casa, no sé si vive en un condominio, en un barrio, alrededor de la cuadra, 5 minutos, cuando termine los 5 minutos, pare y se devuelve a su casa. Mañana otros 5 minutos, mañana otros 5 minutos, y ahí va 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, hasta que vuelva a sentir la necesidad de salir 5 minutos a correr y ahí va aumentando el tiempo. ¿Y solo 5 al principio? Solo 5 minutos. Podrías, en realidad la regla dice de 2 minutos. Imagínate. La regla dice 2 minutos, o sea... Haga lo que tenga que hacer, 2 minutos. ¿Y por cuánto tiempo, Alan? Hasta que usted siente que ya puede ir corriendo un poquito más. Eso es muy personal. Es interesante los 2 minutos, Randall, para darte este plus. Cuando usted se alista, se prepara por 2 minutos, usted dice, voy a hacer todo esto por 2 minutos. No, voy a seguir un poquito más. Y creo que ahí va el impulso. Ok. Y ese poquito más, ¿cómo sé cuánto más le voy agregando? O sea, ¿qué paso? ¿De 5 a 7 o de 5 a 10? Puedes empezar con 2... Llevas unos 15 días con 2 minutos, después subís a 7, después subís a 10, vas poco a poco hasta que ya te das cuenta, estás haciendo la hora. Tampoco tiene que ser, o sea, como que pase de 5 a 20 de un solo tiro. No, es que la gente se imagina, voy a correr 1 hora. Pues si no tienes el aire, la condición, lo que vas a hacer es motivarte. Ok, perfecto. Alan, ha sido bien interesante hablar de este tema y sobre todo me pareció lindo plantearlo justamente por lo que te decía, ¿verdad? Porque a mitad de año mucha gente podría sentirse frustrada y decir, la verdad es que la lista de propósitos que me hice en diciembre está cruda bastante. Hay algo, Randall, aquí que es muy interesante con esto de los hábitos y a mí me gusta siempre explicarlo así. La disciplina es fundamental, la paciencia es fundamental. Recordemos que la disciplina llega donde la motivación no alcanza. Entonces, si yo logro tener esa disciplina, esa seguidilla de días haciendo las cosas y conectándole el para qué lo estoy haciendo, me va a ser muchísimo más fácil
hacerlo así. Gracias por tus recomendaciones. A Alan lo consiguen en la página web que se llama www.alanloria.com y en Instagram y en LinkedIn en como Alan Loría C, ¿verdad? Sí, correcto. Con la C al final, ahí está apareciendo para que lo noten. Gracias. Con mucho gusto. Nos Tengo, para la gente que le interese, si ¿Sí? me lo permitís, tengo en la página web, Ajá. tengo una guía para crear hábitos nuevos de descarga gratis. Perfecto. Y traía para acá Y también. nos vas a dar un presente. Un presente. Este libro, que es Hábitos Atómicos, que es uno de los libros referentes. Enseñalo para que la cámara lo pueda captar ahí. James Clear. Está también para todas las personas que están viendo la entrevista y que la logren compartir y Ok. que la puedan, pues obviamente compartir con la mayor cantidad de gente para que lo podamos. ¿En tu página buscan la información o nosotros la ponemos en la nuestra? Si querés la pones en la tuya, no hay ningún Ok, problema, ok, ok. ahí en la de ustedes. Ok. Y ahí nada más sacamos. Y esto viene acompañado, si quieren, la persona que se lo gane, de unirse al club de lectura que tenemos. Ok, Para que vamos a leer este libro, de hecho. perfecto. Muy bien, Alan. Mucho Feliz gusto. viernes. Pura vida. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.